Hola, ¿qué tal comunidad que nos sigue a través de este canal, a través de las redes sociales? Vamos a estar haciendo una serie de entrevistas que voy a estar pues llevando con académicos, especialistas, sociedad civil, dadas sus preocupaciones externadas justamente por la coyuntura política nacional que atravesamos, pues queremos que ustedes participen, queremos hacerlos parte de esto. Y hoy les tengo un invitado de lujo, especial. Le doy la bienvenida a Sergio Negrete Cárdenas, él es investigador de la Escuela de Negocios de la ITESO, licenciado en Economía por el ITAM, tiene maestría y doctorado en Economía en Exes. Bueno, en fin, es un personaje, ustedes lo conocen, lo han visto en Twitter, en redes, en entrevistas con medios de comunicación, y lo invitamos a esta plática justamente para platicar de varios temas, sobre todo en lo que tiene que ver la parte económica. Sergio también escribe en El Financiero, pueden leer sus columnas en Arena Pública y ahí pues pueden, digámoslo así, también retroalimentar con sus puntos de vista lo que ustedes consideren pues relevante. Y bueno, Sergio, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación y estar aquí pues. Hombre, al contrario, Laura, gracias, hombre, gracias a ti. Para mí es un gusto. Y hacía rato que aparte no platicábamos tú y yo. Entonces ya esta pandemia ha separado mucho a los que en algún momento nos tratábamos con más frecuencia. Pues bueno, mira, Sí. al menos ahora estamos de nuevo reunidos y en verdad, para mí un honor estar contigo. Bueno, y con Pues todos. vamos, pues sí, con todas y todos. Y Todos. bueno, y creo que este tema de los formatos vía Zoom llegaron para quedarse y vamos a aprovecharlos para generar conversación y hacer comunidad, que esa es la idea de todo esto. Es una Pues maravilla y tecnológicamente unido a las generaciones, como sabemos, ¿no? Hasta gente muy mayor pues se tuvo que poner en el Zoom, ya no digamos nosotros, ¿verdad? Y los niños y las clases, perdón, me entusiasma esto de la tecnología. A tus órdenes. Pues vamos a arrancar, vamos a hablar arrancamos con el presupuesto y quiero preguntarte, ¿cómo lo ves? Hay una parte que se ha estado, o rumorando, digámoslo así, ya ni tan rumores porque se está hablando incluso de hacer una posible reforma fiscal. Tengo muchísimas dudas porque ahí quisiéramos saber la carga sobre qué iría, sobre el consumo, porque bueno, ya sabemos que el presidente López Obrador pues ha prometido de que no se van a aumentar impuestos, pero digo, las finanzas públicas están que ya no dan para más. Entonces sí he escuchado como en varios foros la necesidad de que haya una mayor recaudación ante pues toda la parte de política fiscal que ha implementado el presente gobierno. ¿Cómo ves tú esto? Yo no estoy en contra de la política fiscal, bueno, de mi país es mi opinión personal, pero creo que, digo, si quieres hacer mucho, pues también tienes que tener una recaudación robusta justamente para no caer en este tipo de, digámoslo así, de escasez que hay en el sentido de que, bueno, estamos viendo que sí hay austeridad y están recortando por todos lados y cada vez se hace más chiquito el aparato del Estado, pero a costas de qué, de que tengamos secretarías ineficientes o mejor recauden, sigan haciendo política fiscal. ¿Y por qué no? Si el presidente López Obrador hasta tiene, digámoslo así, el capital político para hacerlo. ¿Tú qué opinas? Mira, no creo que haya reforma fiscal por una simple razón, porque se ha estado negando ya recientemente, tú lo sabes, esto ya ha estado en la negativa. Vamos a partir de que dicen la verdad, pero sí va a haber de facto en los hechos una reforma fiscal, o la ha habido ya desde hace un año o dos, porque están apretando muchísimo los grandes contribuyentes, pero muchísimo. Y los procesos habituales del SAT, si te notificaba, se te volvía a notificar, los han acelerado, han cambiado radicalmente las formas para prácticamente exprimirte rápido. Entonces, bueno, no es que eso se pueda llamar una reforma fiscal, porque no lo es, pero sí es una modificación en las formas de recaudación de impuestos, sobre todo los grandes contribuyentes, que eso, pues por supuesto, tiene un impacto, eso evidente, eso está fuera de duda. Entonces, eso ya ha venido ocurriendo, sin duda va a seguir ocurriendo. Pero aquí hay un gravísimo problema, y es la política fiscal, tiene dos partes. Yo sé que muchas cosas las sabes, Laura, me estoy dirigiendo a todo el auditorio que tú tienes, no a ti. Sí, pero que nos Realmente, no, no. Sí, pero es que expliques no más. quiero que creas que no. Yo sé que tú sí sabes. Pero bueno, la política fiscal tiene dos partes. Es todo lo que es ingreso público y todo lo que es gasto público. No es solo ingreso, porque la palabra fiscal te da a entender fisco y fisco te da a entender Sí. impuestos. No, es todo lo que es ingreso
incluyendo empresas paraestatales, todo dinero que entra al gobierno y todo dinero que gasta el gobierno. Eso es la política fiscal. Entonces, del lado del gasto, hay un gravísimo problema. Yo puedo estar de acuerdo contigo. A ver, si me dices, oye, el Estado necesita dinero para educar a los más pobres, para apoyar, subsidiar, lo que sea. Ya no digas salud. Algo de infraestructura, quizá, lo que no pueda hacer la iniciativa privada. Sin duda alguna, el aparato de seguridad. Entonces, hay muchas cosas que el Estado debe de hacer. El problema es que el Estado mexicano actual, o el gobierno mexicano actual, no las está haciendo otras cosas. Está buscando chapopote en el Golfo, está buscando refinarlo, está buscando generar mayor electricidad, aunque sea mucho más contaminante. O sea, las prioridades, varias prioridades, hacer un tren turístico, hacer un aeropuerto donde no se debió hacer, partiendo de que los aviones no se van a repeler. O sea, y puede sonar a burla, hasta diciendo, esto no es serio. No, es que este es el gobierno mexicano actual. Entonces, aquí hay un problema muy grave, o sea, de que nos van a obligar a pagar impuestos, pues no por nada se llaman impuestos, obviamente, no es una contribución voluntaria. Pero por desgracia ni siquiera tiene uno la justificación ética, o la justificación realmente, vamos a llamarle humana, de decir, oye, te estoy pidiendo dinero a ti porque con esto voy a comprar medicinas para niños con cáncer. No, te estoy pidiendo esto porque voy a hacer un tren turístico en la selva. Ah, caray, pues bueno, pues así es esto, o sea, no hay manera de evitarlo, pero por desgracia, el gasto público actual, las prioridades del gasto público, encabezando por Pemex, ¿eh? Pemex es el elefante gigantesco. Sí. Luego hablamos de Dos Bocas y luego hablamos del Tren Maya, pero Pemex está perdiendo una cantidad de dinero pavorosa, y es nuestro dinero. Bueno, pues así va a seguir. Entonces, durante el resto de este gobierno, las prioridades del gasto público son muy claras. Hay que decir una cosa de López Obrador. López Obrador tiene una visión muy clara de lo que quiere. Es un diagnóstico también muy, digamos, fijo de lo que... su diagnóstico de los problemas nacionales, su visión y sus estrategias son, de veras, excepcionalmente claras. Y muchas las dijo desde la campaña. No podemos llamarnos engaño. Lo que pasa es que quizá mucha gente no lo quiso ver. El problema es que el diagnóstico está equivocado, las estrategias que propone son igualmente erradas y la visión que tiene también está profundamente equivocada. O sea, es un hombre de ideas equivocadas pero firmes. Entonces no tienes manera de moverlo en esa firmeza. O sea, él lo tiene clarísimo, ¿eh? Él te jura que lo que está haciendo es lo mejor que puede haber. No lo vamos a mover, porque si no lo movió una pandemia global, por decir un ejemplo, nada, ni un centímetro la movió. Si una pandemia global no lo orilló a modificar la estrategia, te digo bueno, no sé si es el mejor ejemplo que se me ocurre, pero para mí fue excepcional. Marzo 2020 inicia la pandemia, estalla, no me acuerdo si fue en marzo o en abril, que el precio del petróleo llegó a niveles negativos. Recordarás ese día tan curioso en que el petróleo se cotizó en menos $2 o algo así, ¿no? Que andaban con los memes de que era más barato comprar una coca en el Oxxo que... No, fue un día, fue por unos futuros, o sea, pero fue algo muy específico. Pero aún así, le preguntan a López Obrador, oiga, pues como diciendo, oiga, ¿conviene seguir invirtiendo en petróleo? Con esto, y la respuesta fue típica, en el sentido que, por supuesto, de hecho esto confirma mi estrategia. Bueno, tú te caes de espaldas, dices, ¿cómo que el petróleo negativo confirma la estrategia de buscar más petróleo? Su razonamiento fue fascinante, dijo, dado que yo lo que quiero es que se deje de exportar crudo, que dejemos de exportar crudo y dejemos de importar gasolinas, entonces, ¿qué me importa el precio internacional? Una salvajada que cualquier economista financiero o contador que se respete se cae de espaldas, pero para López Obrador tenía toda la lógica del mundo. Es decir, bueno, si yo dejo de exportar crudo y dejo de importar gasolina, pues el precio de afuera puede ser -2, -10, 100, ¿qué más me da? Dices, bueno, pues ocurre que eso se llama el costo de oportunidad en este caso del petróleo, pues. No le entra. Él está totalmente cierto. Entonces digo, incluso con petróleo negativo, seguía diciendo hay que buscar más petróleo, pues ya no te digo cuando el precio está más o menos decente. O sea, no cambia, no va a cambiar en lo más mínimo. Dijo, yo estoy contra el endeudamiento público, lo dijo en 18, lo dijo en 19, lo dijo en 20, lo dice ahora en 21,
Y sobre todo lo dijo en 20 con la pandemia, cuando el endeudamiento público mayor era un imperativo para meter más gasto público y salvar empleos, evitar que la gente cayera en pobreza, y pues no. O sea, su conservadurismo fiscal, que es excelente en épocas de prosperidad, pues es nefasto en épocas de recesión, de depresión económica. Entonces, cuando algunas le dijeron bueno, no sé si realmente Keynes contestó esto, ¿no? Pero cuando algo le dijeron que había cambiado de opinión de no sé qué, Keynes, el gran economista inglés, dicen que dijo, bueno, si las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace? Pues es lo que realmente habría que decir. O sea, y en esas estamos. Hasta el fin de este sexenio, podemos esperar que no haya cambio en la visión, en las estrategias erradas del gobierno federal, y eso incluye a la política fiscal. Y pues nos van a sacar mucho dinero para elefantes blancos. Así de sencillo. Y fíjate que me llama la atención eso que dices de que no lo movió la pandemia. Se intentó varias veces en el Congreso aprobar un ingreso mínimo vital para poder ayudar a las familias mexicanas, oye, con algo para que, digo, en la primera etapa de la pandemia donde todo el mundo estaba aterrado y no salía ni a trabajar porque pues sí, o sea, no sabíamos qué iba a pasar y todo eso, y aún así eso no lo movió. Incluso me acuerdo que empezaron con estos créditos del bienestar, que a todas esas no sabemos en qué quedaron o qué pasó. ¿Y por qué sí hacer préstamos del parte del gobierno y por qué no dar transferencias si se dice él que está, bueno, digo, dice él primero los pobres y todo este discurso? Digo, a mí me llamó la atención, ¿no? O sea, yo digo, oye, López Obrador, hubieras aprovechado que la gente te quiere y todo el rollo, para seguir regalando, bueno, no regalando, pero sí ayudando, dando transferencias a quienes no pueden salir a trabajar, y aún así no, el gasto hacia temas de seguridad, de militarización, fue mayor que el de salud, y eso, ahí están las cifras, ¿no? O sea, ¿cómo ver esas contradicciones en el discurso versus lo que tú ves en las finanzas públicas, ¿no? Sí, mira, yo la verdad la explicación que le doy, ahí sí ya es meternos en la mente de López Obrador, que eso, obviamente podemos equivocarnos mucho, pero ¿qué es lo que al parecer ocurre en esa cabeza? Y es que es un discurso cínico, falso, traicionero, y simplemente que buscó y logró el voto. Los pobres nunca le importaron, nunca le van a importar. Sí, siempre está el discurso, por supuesto. A menos que creas que primero son los pobres, que los quiero tanto que los voy a multiplicar. Entonces tenemos a los 10 nuevos millones de pobres. O sea, una gente que te habla a favor de los pobres no puede cancelar el seguro popular. Una gente que te habla a favor de los pobres no puede dejar la educación en manos de la gente. Una gente que te habla a favor de los pobres no puede estar cerrando fideicomisos, empresas, estancias infantiles, albergues para mujeres violentadas, comedores comunitarios para pobres. O sea, tú no puedes estar haciendo eso en congruencia con un discurso a favor de los pobres. Lo que sí puede ser es que seas un redomado hipócrita y cínico, y que con ese discurso de pobres tengas tus prioridades en otro lado, que se llama Pemex, etcétera, ¿no? De lo que ya hablamos. Es la única explicación que yo te puedo dar. O sea, no es posible que una gente que bajo su administración explote el número de pobres, y que aquellos que eran medio pobres acaben en miseria, porque ha sido la miserización de buena parte de la población mexicana. Entonces no hay justificación alguna. No puedes tú concebir, yo tampoco, que dejes morir a niños por falta de quimios. O sea, o sea, yo no dormiría pensando qué está pasando, buscando esos medicamentos por todos lados. Si te equivocaste en el diagnóstico y decías, es que las distribuidoras de medicamentos son unas mafias y son unos monopolios y son unos corruptos, entonces los voy a destruir y en su lugar voy a poner algo. El problema de López Obrador es que se crea un genio extraordinariamente brillante. Entonces para él todo es fácil. Esto no es ninguna ciencia gobernar, no es ninguna ciencia buscar petróleo, no es ninguna ciencia. Lo hace pues no es ninguna ciencia repartir medicinas. ¿Alguna vez comparó repartir medicinas con repartir Coca-Colas y Gancitos? O Sabritas, o no me acuerdo cuál era, creo que Sabritas. Sabritas, sí. Como pues, hacen los Oxxos, así que llegan a todos los municipios. Sí, reparten las medicinas. Dices, no, sucede que requieren de ciertas unidades especializadas, etcétera, ¿no? Entonces,
El problema de creerte demasiado listo y en realidad no serlo, y tener el poder de hacer lo que se te da la gana, que lo tiene, pues ha sido esto. Pero ya que te das cuenta de la destrucción, lo que no puedes tú ignorar es a los muertos, a los nuevos pobres, etc. Bueno, entonces yo supongo que aparte de cínico, hipócrita, es un sociópata. Es una gente a la que el dolor ajeno no le provoca nada, no le causa nada. Yo supongo como un Mao o como un Pol Pot, como tantos dictadores, y deja agregar a dictadores de derecha o de izquierda, aquí no es ideológico, quizás un Pinochet, que no dudaron en matar con tal de lograr sus objetivos. Entonces, el gran salto hacia adelante de Mao en China, que no sé cuántos millones de muertos dejó atrás, los cubanos con el azúcar y la zafra y las 10 millones de toneladas, o sea, estas grandes metas que dices, oye, pero estás matando a la gente, y que contestan o pensaban o veto a saber, bueno, es lástima, no es que quisiera yo matar gente, pero es parte del costo que hay que pagar por lograr el gran objetivo, vamos a llamarle así. Entonces, es lo único que también, el gran objetivo de lo que sea que tiene en su cabeza, oiga, están muriendo niños, hay hambrientos, bueno, a ver, lo lamento, pero tenemos estos otros grandes objetivos, la soberanía nacional. Las refinerías, por ejemplo. Sí. Y que no te hacen los números. O sea, Deer Park, ahora que se está comprando ahí en Houston, ya se sabe cuánto cuesta, pues. Y vamos a comprar México, pues, a comprar la capacidad de refinación de 170,000 barriles, porque ya los otros 170,000 están en manos de Pemex. Total, ahora podemos ver por lo que va a costar Deer Park, que se podrían, por lo que va a costar Dos Bocas en Tabasco, se podrían comprar 12 refinerías de Deer Park. 12, no 2. Wow. 12. Entonces, pero si estos números, ¿cómo no te...? No, pero es que la importancia era la soberanía nacional. Y hacer una refinería en mi estado, se dijo que era una zona peligrosa de inundaciones, está ocurriendo, pero no, pues ¿quién dijo dónde iba la refinería? Pues López Obrador. ¿Por qué? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo determinó? Pues solo en su cabeza cabe, no tengo ni la más remota idea. Los estudios técnicos, los expertos, no los necesita. Él está tan seguro de sus diagnósticos y de sus ideas que simplemente no tiene el poder o el poder gigantesco para hacer lo que le es bastante grado, pero en esas estamos y hasta que deja el poder. Exactamente, y cómo incluso, o sea, contrarrestar ese discurso de que no, sí, las refinerías son tremendo negocio, o ese que también tenemos de que supuestamente no nos estamos endeudando y sí se sigue endeudando, o sea, el país sigue con deuda. Si nos podías explicar. Es que me estoy peleando, así me dicen la gente, oye, es que me estoy peleando con mi familia, que hay una persona ahí que es súper AMLover, y me dice que ya la deuda se acabó, porque lo escuchó en el discurso, pero tú le muestras las cifras y te das cuenta que pues, sigue habiendo deuda, o que te das cuenta también a través de los números que las refinerías no representan un negocio. ¿Cómo podríamos nosotros incluso, digamos, hacer ciudadanía? No es la idea no es pelear con la gente ni con nuestros amigos o familiares, sino poderles explicar estas cosas que son muy técnicas y poderles decir, oye, es esto, ¿no? Esto es lo que incluso son los mismos reportes de finanzas o los reportes de Pemex que estamos viendo, y la gente aún así no cree. ¿Cómo lo ves ahí? No lo vas a lograr. Yo también tengo familia partidaria de López Obrador, particularmente un tío mío que yo quiero inmensamente y lo sigo queriendo muchísimo. O sea, yo no tengo ningún problema. No, lo digo en serio. Pero el otro día hablé con él así medio a fondo, cosa rara, y básicamente, o sea, me quedé convencidísimo que se la cree y que en todo caso te dice el PRI era peor. Siempre van a tener una salida mental, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, si tú le dices, oye, están robando, no, es que antes robaban más. Siempre van a tener una salida. O sea, yo lo que no te puedo explicar es ante la evidencia vivida, ante el desempleo, ante la pobreza, ante los niños que mueren. Dices, ¿pero qué no lo ven? Pues al parecer lo ven, pero al mismo tiempo lo justifican. Y siempre cabe él, antes era peor, que no es cierto, pero bueno, cabe como argumento, vamos a decirlo así. Entonces ahí no caben los números, no caben los razonamientos, estás lidiando con un fanático.
Y cuando hablas con un Ok. fanático, no hay manera. Entonces yo la verdad es que opto por luego decirle, tío, yo te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo y ya sabemos que no estamos de acuerdo, pues ya, punto. Porque si no, pues no llegas a ningún lado y solo te desgastas y tampoco vale la, francamente, no vale la pena. Y es que no hay Ahora, fíjate, deja decirte algo de la deuda, te va a parecer muy raro. Yo Sí, aquí voy a decir una cosa, sí tiene mucha razón López Obrador. Te voy a ok. decir por qué hay otra impresión. Y si quieres, un día hacemos bien los números. Lo que pasa es esto, la deuda mexicana básicamente está en dos monedas, en pesos y en dólares. En dólares. A la hora en que se desploma el peso, en marzo, sobre todo en 2020, ya sobre todo marzo, abril, que llegó a 25.30, si recuerdo bien el interbancario, la deuda en dólares expresada en pesos se te vuela, o sea, se te infla. Dices, oye, yo debo $1.000.000, pues eran 20 millones de pesos, ahora debo 25 millones de pesos. La deuda te creció en 25%, aunque en realidad no te creció, sigue siendo $1.000.000. Ok. Entonces, si tú lo expresas todo en pesos, como empezó a hacer mucha gente, se te infla. Ahora, te la voy a poner peor. El PIB de 2020 se desploma 8.5%, como sabemos muy bien. Entonces, ya no digas cuando haces un indicador deuda-PIB, deuda sobre PIB. Entonces, la deuda toda en pesos te explotó, el numerador. Y el denominador en pesos, el Producto Interno Bruto, se te contrajo. Aunque tu deuda no hubiera subido un solo peso, Ajá. subió el numerador y se contrajo el denominador. Entonces el deuda PIB subió muchísimo. Y lo usan muchos, de hecho, el indicador más usado, por lo menos lo que yo he visto, para sustentarte que la deuda subió y que subió mucho. Bueno, sí, haciendo ese cálculo mal hecho, porque está mal hecho. Entonces, bueno, entonces ¿tú qué harías? Bueno, siempre tener separado la deuda de pesos, la deuda de dólares, ver cómo evolucionó cada una y no compararlo con el PIB de 2020, porque pues, es algo muy atípico, muy inusitado. ¿Quieres hacerlo? Se vale, pero sé Ok. claro de tu metodología y sé claro qué implica. Entonces, si nada más dices, el deuda PIB pasó de 45 a 60% del PIB, por decir algo, o subió 10 Ejemplo, puntos sí. de PIB, pues sí había subido 10 puntos de PIB por esa depreciación del peso tan fuerte y por esa contracción del PIB. Entonces, no, yo he echado algo de número por ahí y he visto las cuentas por separado, lo de pesos, lo de dólares, ha subido muy poco. No te digo que no haya subido, sí ha subido, Ok. pero muy, muy poco, unos 10-15% en 2 años y pico que lleva de gobierno. Realmente es muy poco. Es una Ok. mala, ahora, es una mala señal. Debió subir mucho más para entonces gastar mucho más y entonces En la salvar empleo, pandemia. etcétera. Lo que no puedes hacer es una incongruencia y mucha gente lo está haciendo. Tú no puedes decir que debió gastar más y no lo hizo, y por otra parte no puedes decir, pero endeudó mucho más al país. Dices, Ajá. no, a ver, espérame, si endeudó mucho más al país, entonces ¿dónde se fue ese dinero? No puedes decir las dos cosas juntas. No lo puedes argumentar. Decir, no gastó suficiente, debió gastar más, y por otro lado, y endeudó mucho. Y caray, pues algo no cuadra. Digo, se lo pudieron haber robado, ¿no? Por supuesto, ya sabemos. Pero no, la realidad es que los números, digo, hay que verlos separados, ver Ok. la de pesos por un lado, la de dólares por otro, tomar en cuenta la contracción del PIB, y entonces tienes unos números muchísimo más moderados. Y te digo, raro, no es que yo busque defender a la administración López Obrador, de hecho No, las la estoy cosas como criticando. son, en serio, yo Sí. también digo, o sea, No, pero aparte la estoy criticando porque debían de endeudar más. Entonces sí tienen sí, razón en decir que la deuda ha crecido poco. no, sí, en una pandemia los gobiernos de cualquier país, o sea, están gastando y endeudándose Pero inmensamente incluso, con tal de salvar vidas y incluso control de de países daños. pobres, o sea, México aumentó su gasto público al nivel de Costa de Marfil, más o menos. Ahí Ay, sí, no te creo. sí, en serio. Ahí uno de mis artículos recientes de Arena Pública, Ujú, que fue usar claro. cifras del Fondo Monetario, no crees que son mis cifras, ya quisiera yo. O sea, México, en el contexto de países avanzados, claro, olvídate, risible, pero en el contexto de países emergentes, como es Colombia, como es Argentina, como es el Perú, muy atrás, muy, muy atrás. Para ubicar a México en contexto tenías que ponerlo con los países pobres de Ujú. África, que sí expandieron un poquito el gasto porque no podían hacer más. Ahí está México colocado, con los países de África subsahariana, con algunos de ellos. Ese es el nivel de la expansión que hizo México, no la expansión que hizo, creo que el más destacado o el más grande, pues, fue Perú, dentro de los emergentes. Y por supuesto Alemania, Estados Unidos dentro de los avanzados.
pero estás hablando de escalas muy, muy distintas. Dentro de nuestro grupo, nuestra clasificación, país emergente, México, bajísimo, bajísimo, en primer o en segundo lugar en nivel de expansión pequeñísima, pues. Sí. Bueno, Sergio, pasando a otro tema, ahora con el cambio de secretario, que bueno, que por cierto nos sorprendió en la madrugada el comunicado de que ya iba pues a entrar pues el nuevo secretario de Hacienda, y pues sin ser ratificado por el Congreso, como todo en esta administración, ¿no? Que siempre pasa de noche y nos... ¿Cómo ves al nuevo secretario? Incluso yo he llegado a leí una columna, no sé si fue de Mario Maldonado, de que ya le puso sus condiciones, o sea, es que ya van 3 secretarios de Hacienda en menos de 3 años, y no sé si sea por las diferencias o que tengan con el presidente, las renuncias que se dan. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no sé, yo no conozco mucho a Ramírez de la O, pero digo, si nos puedes dar algún referente como para estudiarlo un poco y ver cómo se va a enfrentar a lo que tiene en esos momentos y a lo que se le viene, pues. No, a ver, yo tampoco lo conozco, entonces no puedo. Ok. Leo lo que mismo que tú has leído, que un consultor muy exitoso, que hizo por décadas, ahora sí que ofreció sus servicios muy exitosamente, algo debe haber hecho muy bien, ¿no? Sin duda alguna. Rogelio Ramírez de la O, doctor en Economía por Cambridge, que es de orientación keynesiana, según esto, o sea, que favorece el gasto público, a saber, pero bueno, podemos partir de ahí. Ya un hombre, creo que tiene 73 años, entonces realmente ya es un hombre que se plantea, pues, este trabajo como uno de los últimos de su carrera profesional. Entonces yo sí puedo entender, desde un punto de vista de ambición personal o de ambición histórica, decir, bueno, ya tengo mi lana, ya tengo mis ahorros, todo, pues me puedo dar el lujo de cobrar poco, un poco como hacen los americanos, curiosamente, ¿no? Lo que llaman servir al país, ya que se enriquecieron, ya que se hicieron incluso extremadamente ricos, decir, mira, sí te acepto ser secretario del Tesoro, ganando nada en comparado con lo que ganaría en el sector privado en Nueva York, pero me voy a Washington. Entonces sí, así puedo visualizar, ¿no? A Rogelio Ramírez de la O. O sea, no tendría otro interés, sino un servicio ya como para su fin de carrera, pues. Pues yo supongo, pero servicio, se le permitirá hacer ese servicio, y eso es lo que no creo. Espero estar equivocado, pero yo lo comparo mucho no con Arturo Herrera, sino con Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda de López Obrador, que al parecer llegó con la idea de que él podía tener un buen margen de maniobra para hacer lo que él quisiera, pues, como secretario de Hacienda, pero realmente iba a ser secretario de Hacienda, pues, y no subsecretario o incluso vocero de la Secretaría de Hacienda, con el título de secretario, y después de 7 meses, pues, se hartó y hizo una carta de renuncia durísima, y de López Obrador, aunque era la única manera de mantenerse como secretario de Hacienda. O sea, decir, bueno, ya sabes a qué te metes, luego no te quejes. Y no, Arturo Herrera cumplió en ese sentido. Yo creo que es un hombre inteligente, me llama mucho la atención, no sé si lo hayas tú tratado, yo no he tenido el gusto, lo afable, lo amable de su gesto. Sí, en las conferencias de prensa muy, eso se comportaba a la altura. Caballero, no se enoja. Exacto, porque eso pasa que cuando uno le pregunta a alguien, algún secretario muy que trae o sea, digámoslo así, la ideología de por medio, siempre nos contestan así como de, ay, es que me está atacando usted con su pregunta. Nos ha pasado con secretarias, secretarios, diputados, senadores, ¿no? Pero Herrera sí yo lo veía como muy sumiso, pero igual cuando tenía que reaccionar a la oposición o a la prensa, tampoco fue como muy reactivo. Digo, eso fue lo que yo también percibí. Digo, yo percibo todas las veces que lo he visto en la entrevista, una gente muy tranquila, muy afable, que sabe del tema, te contesta sólido, pero finalmente, pues subordinado, es mi percepción, puede estar equivocadísima. Él insiste que tras las paredes, tras las puertas, al presidente pues ya le peleaba en privado, vamos a decirlo así. Que no es una estrategia tonta, al contrario, es una estrategia bastante brillante. Lo que yo creo es que no le pudo pelear mucho, si es que de veras lo intentó, o sea, francamente. Entonces, de Arturo Herrera yo espero, curiosamente, aunque eso es una expectativa quizá, no sé, espero que no sea optimista, que genuinamente... ¿Era en el Banco de México? No, eso, que saque la casta, porque el Banco de México es autónomo.
y tiene toda la ley de su lado para que si el presidente le dice baja la tasa de interés, de entrada contestarle, mira, somos 5 en la Junta de Gobierno, no soy yo solito. Primero. Segundas, pues sucede que no estoy de acuerdo, o sea, creo que hay que subir, de hecho, la tasa. Por ejemplo, ¿no? Un presidente siempre quiere bajar la tasa de interés, por eso uso ese ejemplo. Pero, y, oye, no es que yo quiero que la bajes, mira, es que soy autónomo. Discúlpame, tú no mandas, ni manda el secretario de Hacienda en Banco de México. Como secretario de Hacienda yo asistí a muchas juntas, él dijo en alguna entrevista, pues yo asistí mucho a Banco de México con voz, pero sin voto. Bueno, pues así Rogelio Ramírez de la O podrá ir a Banco de México con voz, pero sin voto, y López Obrador podrá decir misa, pero ahí sí estás dándole a un hombre la infraestructura de autonomía de la que puede hacer uso. Yo espero que Arturo Herrera saque la casta, pues, ojalá, y con su amabilidad habitual diga, perdón, pero de hecho me llamó, no sé si viste una entrevista en El País, que le preguntaron, es que ha dado muchas, ¿no? Pero le preguntaron, oiga, ¿usted está a favor de un doble mandato para el Banco de México? Que sea una inflación baja y fomentar el crecimiento. Francamente, en mi opinión, eso es una tontería mayúscula. Banco de México no puede fomentar, ningún banco central puede fomentar el crecimiento económico. De corto plazo, sí, con la tasa de interés, pero estamos hablando de largo plazo, seamos serios. Y le dijeron que eso es lo que quiere López Obrador. Yo no sé si eso lo quiere o no López Obrador. No sé si el reportero puso palabras equivocadas en la boca del presidente. Pero Herrera, independientemente que así le dijeran que lo quería López Obrador, dijo no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el mandato debe ser único, y como es actualmente, y debe de enfocarse solo en la inflación, y dio razones. A lo que me llamó la atención que en una pregunta le dijeran López Obrador quiere X, ¿usted está de acuerdo? Y que dijera no, no estoy de acuerdo. Entonces, espero yo que saque la casta, ojalá su preparación técnica es más que suficiente. Ahora sí, tengo críticas a Arturo Herrera, por supuesto, y te digo la que más tengo. Nunca ha sido funcionario del Banco de México. Todo gobernador, director general del Banco de México en décadas anteriores, excepto Carlos Tello en 1982, no es que solo fueran funcionarios, llevaban décadas de carrera de banquero central, que a veces incluía pasarse a la Secretaría de Hacienda, a la Banca de Desarrollo, se regresaban a Banco de México, o sea, pero su carrera, su trayectoria iniciaba en el Banco de México. En promedio, Miguel Mancera, Guillermo Ortiz, Agustín Carstens y Alejandro Díaz de León, los 4 gobernadores de la era autónoma, estuvieron 25 años en Banco de México, brincoteando quizá en otros lados, como fue Díaz de León, y Carstens en la Hacienda. 25 años de que entraron a Banco de México a que fueron designados gobernadores, en promedio, estoy dando el promedio. O sea, gente que conocía el banco, era funcionario del banco, se sabía los modos del banco. Eso lo veo muy importante, no esencial, pero sí muy importante, y es un problema que trae Arturo Herrera. Por cierto, es un problema que ya trae prácticamente toda la Junta de Gobierno. Ni Jonathan Heath, ni Gerardo Esquivel, ni Galia Borja, ni tampoco Irene Espinosa, es Espinosa, ¿verdad? Cantellano, perdón, ahorita seguro el quinto miembro de la Junta de Gobierno. Ninguno ha sido funcionario de Banco de México previo a ser miembro de la Junta de Gobierno. Creo que eso creo que es grave. Pero bueno, no sé si grave, pero es algo que no debería de ser, en mi opinión. O sea, que si tengas gente de adentro que ha evolucionado, que sube, que va en la jerarquía, en el escalafón. No es el caso de Herrera, y es mi principal crítica que yo haría a Arturo Herrera, agregada a que espero que la subordinación ante el presidente no se replique en el Banco Central. Ya lo veremos. Así es. No, sí, esa es como la mayor preocupación. Oye, Sergio, y por ejemplo, pasando a otro tema de esto de cómo las decisiones de gobierno, ya tuvimos el tema de la contrarreforma energética, que han salido demandas, esas decisiones, bueno, podríamos mencionar muchas, entre esas que mencionábamos al inicio, que era la cancelación del Naim, y las que van a seguir viniendo a punta de consultas. ¿Esto cómo está afectando a las inversiones? Es decir, o sea, ya hablando así, digamos, o sea, ¿quién va a invertir en un país donde no hay una estabilidad? O sea, de por sí que ya no había un Estado de Derecho, porque no, en el sexenio anterior también había muchas quejas, pero con todo y eso no te cancelaban proyectos de infraestructura o de alguna índole por una consulta popular. ¿Esto cómo llega a afectar
pues a la inversión. ¿Qué has notado? Que podamos, digamos, documentarlo y que no sean ideas nuestras, porque digo, sí, la inversión se espanta y todo, pero digamos, ¿qué tanto ha llegado a afectar en esta parte del capital que entra a México esas decisiones que no son como muy, digámoslo así, normales? No, no lo son, no muchísimo. Y aquí hay un problema, que es lo que tú acabas de decir en otras palabras. No tenemos el contrafactual, no tenemos el escenario alternativo, no tenemos cuántas inversiones hubieran llegado si no se cancela Constellation Brands. ¿Cuántas inversiones si no se hubiera atacado Iberdrola en las mañaneras? O sea, es dinero que deja de llegar, pero no sabemos cuánto. Porque, pues, sí, cuantificar el qué hubiera pasado, pues es muy, muy, muy complicado, pero ciertamente está ocurriendo. Y no solo eso, contamina, porque si dices, bueno, si ataca a estas empresas, Herrera ha hablado de esto, curiosamente, Arturo Herrera, dijo, yo traté de contener o de casi hablar con inversionistas y decir, bueno, esto es algo muy específico. Pues sí, dices, es muy específico hasta que a mí me toca de específico, ¿no? O sea, a mí me toca ser el señalado. Entonces, sin duda ha espantado muchísima inversión. Sin duda alguna, la arbitrariedad es evidente, tanto en el Naim como en Constellation Brands. O sea, es realmente el actuar como el señor feudal. Y no te preocupes, yo te compenso, yo te cierro este changarro, pero no, o sea, el inversionista extranjero no entiende de componendas ni de negociaciones bajo la mesa, entiende de leyes y de juzgados y de decisiones tomadas con transparencia. Eso es lo que le gusta al inversionista de un país avanzado. O sea, no vienen de países o latinoamericanos o africanos, así con otra clase de costumbres, vamos a llamarle así. Y López Obrador en ese sentido es un hombre de componendas y de negociación bajo la mesa. López Obrador es más que ningún presidente quizá en décadas recientes un capitalista de cuates, o más bien, para ser más específico, un estatista de cuates. Porque a mí me molesta mucho lo de capitalismo de cuates, porque eso no es capitalismo, pues me desagrada profundamente, entonces déjame cambiar la expresión a estatismo de cuates. Estatismo. Y entonces, bueno, pues es lo que está haciendo, tiene sus amigos, tiene sus favoritos, y siempre es, bueno, yo los compenso. Oiga, pero se van a ir a juicio. No, pues vamos a hablar. O sea, dice, no, es que eso no lo entiende el inversionista extranjero. Y a la hora en que lo ven, pues hay muchos destinos donde invertir. Entonces, bueno, Iberdrola, me acuerdo cuando anunció sus planes de inversión, no me acuerdo para qué periodo futuro, pues simplemente quedó excluido México. Así de fácil, ya no lo sumaron, ya no lo incluyeron dentro de los planes. Porque como decían, bueno, pues este país no, al menos ahora no. Y toda inversión que se pierde es crecimiento futuro que se pierde. Y es empleos futuros que se pierden. Y es aumentos salariales que se pierden. O sea, la cadena empieza con la inversión. Y pues todo eso lo estamos perdiendo. Y no sé, no lo ven o no lo quieren ver. Yo creo que no lo quieren ver. A decir, no, pues si no quieren, si no les gusta. Siempre tenemos esa impresión mucho en México de que somos un país privilegiado y que casi los extranjeros están salivando por entrar aquí y hacer México. Y no, la verdad es que somos un país como cualquier otro. Digo, entonces si está cerrado aquí o hay hostilidad aquí, bueno, pues se van a otra parte. Hay muchos otros lugares. Entonces esta imagen de los extranjeros realmente así salivando por nuestros recursos y por explotarnos, pues la verdad es que no. Digo, ahora sí que la evidencia está muy en contra de semejante cuadro, de esa fantasía, pero se la creen muchos políticos, muchos, supongo incluyendo López Obrador, decir, bueno, pues vamos a platicar, vamos a sentarnos y vamos a negociar. No, es que no es así. La cosa no funciona de esa manera y el inversionista extranjero entonces mejor pues se va con su dinero a otra parte. Claro, sí, eso es muy importante. Sí, si alcanzamos a llegar de aquí a 2024 o creo en el sentido de, digo, en cuanto a las finanzas, a la economía, ¿qué crees que pueda llegar a pasar o sea, ya llevamos 3 años donde se han tomado malas decisiones, pues digámoslo así, al chilazo, pues, ay, no debo usar esa palabra, pero bueno, pero sí como a lo que, no sé, he notado que se está gobernando sobre ideales y no sobre lo que se tiene, lo que se puede hacer y no veo un rumbo de país, la verdad, solamente algo basado en una ideología y no, y justamente estamos en medio de una crisis y sale el presidente la semana pasada con las corcholatas, ¿no?
no sé esa es una tremenda cortina de humo, yo creo que demasiado pronto a sacar las cartas del 2024, pero ¿cuál sería el mejor escenario de aquí a allá? Bueno, incluso lo que platicábamos al inicio antes de empezar, y ahí voy a cerrar con esta pregunta. ¿Cómo ves a la oposición en estos momentos, digamos, o sea, para poder hacerle frente todavía a llegar incluso a ese votante que todavía creen pues en las políticas del presidente, que sigue defendiendo, a pesar de que están las evidencias, están los datos ahí, no sé a qué tengamos que llegar, Sergio, o sea, que no tengamos empleo o a que sigan subiendo, siga subiendo el precio de los alimentos o literal estar muy asfixiado como para tomar una decisión y que la gente reaccione, porque realmente yo en lo personal no veo una propuesta muy sólida de la oposición, salvo contrarrestar pues todo lo que es reactiva, no la veo propositiva, es como a lo que quería llegar. ¿Cómo ves de aquí al 24? Perdón por meterme algo en lo político, yo sé que no es tu ramo, tú eres más de la economía, pero digo, creo que es la preocupación de muchos en estos momentos. No, sí, encantado, me encanta la política, por favor. Lo de los destapes, lo que creo que hoy publico en Arena Pública, creo que hoy sale, hablo de los destapes, por cierto. Entonces, no, me fascina. Mira, yo creo que hay que tener cierta edad, y no, tú eres demasiado joven, pero los que recordamos el priato en su máxima expresión, la oposición no existía. O sea, había esta misma sensación o sea, el PRI dominaba todo. Yo todavía creo que fue en 1986, para que te des una idea, en licenciatura, llevé clase de Sistema Político Mexicano, así se llamaba la materia, con un expertazo en Sistema Político Mexicano, posteriormente secretario de Estado con el PAN, ya murió por desgracia, no sé qué motivó una muerte tan temprana, Juan Molinar Orcasitas, y Juan fue un extraordinario profesor, un politólogo de primer orden, a mis ojos inexpertos por lo menos, ¿no? De estudiante, era fantástico. Y Juan nos decía, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a evolucionar esto. El PRI, porque aparte estábamos en medio de una crisis en los 80s, y aún así seguía ganando el PRI. Había fraude y todo esto, pero digo, sí se le seguía votando mucho. Pero a lo que voy, y realmente es lo que quiero, Juan se decía entre nosotros, los alumnos, que Juan era panista, que sí lo era, por cierto. Posteriormente quedó demostrado, pero era como un rumor raro. Ay, qué chistoso, un panista. Qué curioso, ¿no? Así como un animal raro. Y esa era la oposición. O sea, el otro día que estuve en una reunión de opositores con un senador, esa reunión de la que hablábamos hace un rato, creo que el senador, que es del PAN, tuvo mucha razón. Dijo, a ver, sí hacemos trabajo de oposición, pero no lo estamos comunicando muy bien. Uh-huh. Me pareció una autocrítica formidable. Yo creo que la oposición mi breve comentario en esa reunión, que fue muy breve, éramos muchos y había que hablar poquito, dije, creo que tenemos mucho que aprender de un gran comunicador de oposición que ahora está en Palacio Nacional. O sea, López Obrador fue un comunicador opositor formidable, fuera de serie. O sea, machacó con los mismos temas. La gasolina, y la gasolina la trajo como 12 años, no sé, desde lo de los gasolinazos. Los 43, y como que la oposición se pierde en muchos temas. Yo creo que hay que centrar los temas. Uno es la corrupción de la clase política actual, encabezando el presidente mismo. Otro es llamémosle las víctimas más notorias. Qué triste decir esto, por favor. Los 26 del metro, los 2,000 niños o los que sean, no sé cuántos son, de las quimios. Dices, pero ¿cómo puedes atreverte a decir que eso debe ser destacado, no como para o sea, para que la gente se dé cuenta? Por favor, ojalá no hubiera un solo muerto, ojalá no hubiera nada que decir en ese respecto. Quiero ser muy claro porque ahorita estoy pareciendo un insensible. Vamos a aprovechar a los muertos. No. Los muertos son reales. Uh-huh. Entonces, decirle a la gente, no queremos más muertos. Ese es el mensaje. Como estos 26 del metro, como estos 2,000 niños, eso hay que enfatizarlo, por desgracia, como el costo de una estrategia equivocada. Entonces, pero lo que voy es que no me sorprende tanto que ahorita la oposición no parezca existir, porque así era en el priato. Y de repente alguien, en este caso ese alguien, se llama Vicente Fox.
logró sí hacerse un comunicador excepcional, o sea, el transmitir el mensaje del cambio, 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 y entonces, pues es un mensaje muy sencillo, francamente hablando. Necesitamos sí. mensajes sencillos, no perdernos en el bosque, o sea, necesitamos señalar a ciertos árboles, y reitero, por favor, porque ahorita me da un poco de apuro que a algunos de los que nos escuchan, de veras, esto de los muertos, no quiero reflejar insensibilidad la del gobierno que los provoca, porque hay muertos que están muriendo por acciones o omisiones del gobierno. Entonces, necesita la oposición un mensaje claro, sencillo. Digo, otro gran ejemplo, Vicente Fox, cambio. O sea, y López Obrador era un mensaje más amplio, pero machacaba muy específico. Y sobre todo contra la corrupción. El sexenio peñista fue muy corrupto. El sexenio López Obradorista está siendo más corrupto. Pero bueno. Pero no comunican eso. Pero nosotros no lo comunicamos. O sea, ahí está un hermano, ahí está el otro hermano, ahí está la cuñada, ahí está la prima, ahí está. Dice, bueno, pero a ver, ¿qué hace falta para que comunique? Pero machacar con eso. Y dicen que hay como 70 videos más. Dices, no, bueno. No, va a ser una videoteca. Entonces, ojalá sigan saliendo y se sigan usando y encueren, vamos a decirlo así, o desnuden a López Obrador en toda su hipocresía y cinismo. Porque es un hombre, ya nadie habla del salario del presidente. ¿Te acuerdas que eso fue muy típico? Se bajó el salario, se redujo ya se quitó la pensión, no va a tener pensión. No, claro que no va a tener pensión, no tiene un problema en la vida. Yo no sé dónde está guardando el dinero, no sé cuánto se le estén canalizando, dónde estén los sobres, cuánto hay en sus manos, cuánto hay de prestamistas, de personeros, no tengo idea, por supuesto, ni la más remota. Lo que tampoco tengo duda, aunque tampoco tengo pruebas, como dicen en el dicho, es que tiene un dineral escondido ya. Dineral. Y que no necesita ni pensión, ni salario. Eso hay que destacarlo. Hay mucho que decir. O sea, el material abunda. Más bien aquí el reto es la selección del material. O sea, y machacar con ello, martillar con ello. Creo que, ahora, proyecto alternativo de nación. Yo no sé qué querría tomar el PAN, el PRD, el PRI, yo no sé, pero digo, yo te hablo en lo personal. Yo soy un liberal, soy un capitalista liberal, un creyente en el libre mercado, etc. Entonces, yo te tengo una agenda liberal detalladísima. Lo que quiero decir es, si yo tengo ideas concretas de un proyecto alternativo de nación, que es un proyecto liberal, que no es nada nuevo en este mundo, o sea, básicamente concentrar al Estado en educación, salud y seguridad. Y Pemex o lo cierro, o lo vendo, o lo liquido, o yo qué sé, pero no le vuelvo a meter un peso. Necesito ese dinero. Ese dinero. Porque si los chairos aman tanto a Pemex, que compren cada uno una acción y la repartan así, la democraticen. Y la pierdan. Entonces, yo necesito ese dinero para ahí sí, ese sí es un discurso pro pobres. Cada peso lo necesitamos para eso. Apertura total a la inversión extranjera. Okay. Que ya está bastante abierta, por cierto. Reaperturar energía. Sobre todo, sí, pues yo no quiero gastar un peso, bueno, que lo gasten otros, que se arriesguen. Claro. Y si les va mal, pues mala suerte, pero yo no pagué, yo no puse dinero. Te hago una agenda detalladísima, sin ningún problema. Seguridad. Pues mira, suena un poco vendepatria, si no dudo, pero yo iría pidiendo ayuda a Estados Unidos. En cuestión de inteligencia, en cuestión de seguimiento de dinero, en cuestión de golpear el bolsillo de una mafia, siempre es bastante. Pero bueno, como yo no voy a ser candidato a absolutamente nada, pero lo que te quiero decir es que sí hay ideas. Es lo que quiero decir con esto. O sea, ideas hay en todos los ámbitos. En el económico es donde tengo más detalles. Pero sí hay agenda, sí hay oposición. ¿Conviene mantenerla? O sea, la alianza conviene mantenerla, y es una pregunta que me está llegando aquí en los comentarios. ¿Es necesaria? O sea, en ese contexto esa conclusión que me estás dando. Yo creo que sí, por nuestro sistema político. Nuestro sistema político ganas, no hay segunda vuelta. Tú estás mucho más familiarizada con la segunda vuelta por un ámbito más latinoamericano. Nosotros no la tenemos. Entonces tú puedes ganar con 30% del voto. Entonces a lo que voy es que sí si tuviéramos segunda vuelta, entonces sí, pues un poco fragmenta el voto, no hay bronca, en la segunda ya te vas sobre lo posible, pero tenemos nosotros que ejercer voto útil desde el principio, o en todo caso tener un candidato opositor claro. Si tenemos a 3, híjole,
pues entonces ya se fragmentó y quizá pues ya ganó otra vez Morena. A ver, no descarto que Morena gane. Yo estoy anonadado Yo de la tampoco. gente que sigue votando Morena, que la gente que en junio 2021 votó Morena, a mí me impacta profundamente. Digo, bueno, después de todo lo que ha pasado, ¿cómo puede ser? Pero ahí tengo a mi tío de ejemplo. Tengo un familiar cercanísimo. Por cierto, es un medicazo, deja de decirlo. O sea, no es un nombre reconocidísimo en el ámbito médico. Okay. Me entrar en más detalles, ¿no? Porque nunca me gusta hablar, aparte que... No, y como para hacer una cuestión de que no solamente se trata de esa idea que trae la gente en la cabeza que quien recibe un programa social no necesariamente vota por López Obrador. O sea, también hay gente que tiene un nivel educativo, sin desmeritar, sin discriminar, ni ser clasista, ni nada, porque luego se malentiende, que también, pues sí, simpatiza con el gobierno actual. O sea, eso no tiene que ver con clase. Pero para mí lo que es el misterio. O sea, que de veras les dice, y te digo, preguntándole a mi tío genuinamente con genuina curiosidad, no, es que antes era peor. Ah, bueno, o sea, ante eso no hay respuesta posible. Pero entonces sí hay posibilidades. Lo que pasa es que hay que convencer, y sobre todo, ahí sí, deja decirte, el nombre de Morena es de un genio político. Te da a entender la Virgen de Guadalupe, te da a entender un poco ahí de empatía con los mexicanos, en un sentido, pues, digamos, de color, pues. Y la cuestión religiosa, porque según creo que mucha gente de escasos recursos decía, no, yo voy a votar por la Morena. No era ni siquiera por Morena, no era por la Morena. Voy a votar por la Morena. Entonces, hay que saber llegarle a esa gente, pero pues lo que da esperanza, ojalá, es un poco Ciudad de México. Y vaya que López Obrador está furioso. En mi opinión, ganó la elección, la de junio 21, creo que la ganó claramente López Obrador, pero en lugar de celebrar, se enfurece que perdió una parte de Ciudad de México. Yo estaría bailando, riéndome de la oposición. Lo trató de hacer un poco el primer día, según recuerdo. Pero entonces no, yo ahí sí, si lo consiguiéramos vender, no lo sé. O sea, vender las ideas, vender las propuestas. Me encantó una de Felipe Calderón en 2006, uno de sus eslogans era: mi trabajo va a hacer que tú consigas trabajo, o que tú encuentres trabajo, algo así. Y es eso, o sea, es ideas básicas, y sobre todo por decirte algo, empleos sí, petróleo no. Por decirte algo, o sea, necesita ser muy, muy básico en las ideas para que entren. Y te digo, empleo sí, petróleo no, empleo sí, aeropuerto, Santa Lucía, no, etcétera. No, sobre todo petróleo, esa es la clave. O sea, estamos tirando dinero en petróleo, muchísimo dinero. Entonces, pues, digo, si se va a lograr aterrizar, tengo mis dudas. De hecho, yo creo que tú también, de que existe oposición, de que existen ideas, están, ojalá que se pueda, sobre todo porque de aquí a 2024, y ahí creo que es parte también de tu pregunta, yo veo que esto va a seguir igual o peor. Cuando un presidente ya tiene ideas, menos un presidente como López Obrador, lo único que puede pasar es que se radicalice peor. Y te lo muestro con el sector eléctrico. Primero trató un cambio a nivel reglamentario, no le funcionó. Luego trató un cambio a nivel de ley, lo que acaba de ser la ley de la industria eléctrica. Y ahora está planteando que quiere un cambio constitucional. O sea, ante el fracaso evidente de su estrategia eléctrica, está radicalizando su estrategia para irse todavía más profundo. Y hay presidentes que no logran desviarse. O sea, López Portillo, su último año de gobierno, sobre todo los últimos meses, fue un desastre. ¿Por qué? Pues porque no desviaba el curso ante el hundimiento. A un Alan García, cuando fue primera vez presidente del Perú, porque lo fue 2 veces, ya para 87 le había estallado una hiperinflación, pues siguió de presidente hasta 1990, por nuestros periodos fijos en América Latina, que creo que deberíamos de tener regímenes parlamentarios, es lo que creo. Pero bueno, no es así. Entonces, un mal presidente, un muy mal presidente, no solo es que siga su curso, sino sigue su curso por mucho tiempo, y México aparte tiene 6 años, ni 5 ni 4. 6. Pues bueno, muchísimas gracias, Sergio, por esta, más que plática, me sentí como en una clase, yo aquí tomando apuntes y así, porque muy interesante tus comentarios. Ya para cerrar, ¿dónde te pueden seguir? Porque ya se nos acabó el tiempo y...
Quisiera quedarme más tiempo, pero... No, esto ha sido un abuso de mi parte de tu tiempo, más bien. No, No, de mi parte hacia ti. Yo sé que estás muy ocupado y es aquí... maravilloso estar contigo. Y con todos, pues, con todo tu auditorio. Bueno, yo solo tengo Twitter. No, si ya no me da tiempo para nada más. Que es O que vayan a leer tu columna El Gacero Demagogo ahí en El Financiero de esta semana. Sí, no publiqué la semana pasada, se atravesó algo, cosa rara que no me permitió escribir. Sí, creo que es la última, la del Financiero. Sí. Y la actual de Arena Pública. La de las corcholatas. Creo que es AMLO el mal destapador. Creo que así le puse, si me acuerdo bien en este momento. Yo solo tengo Twitter y es @econocafka, o sea, econo de economía y Kafka de kafkiano, de Kafka, el escritor checo, porque cuando pensé en un nombre dije, pues es que la economía mexicana es kafkiana. Y de ahí fue, Econo Kafka, con Kas, ¿no? Y ahí estoy a las órdenes de todo el mundo. Pues muchas gracias, Sergio. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por quedarse con nosotros en esta plática. Nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, se las vamos a hacer llegar al profe Sergio. Y bueno, gracias por estar aquí. Besos, bye.